Treguilín, ¿no? Y yo recuerdo, y yo un extracto de ayer veía como un invitado, digamos, parodiaba o trataba a Fernando decía, ponte de tal manera, ponte de esta otra, ponte así. Pero cuando le decían, no, ya Fernando se dio cuenta que estaba haciendo demasiado ridículo, y dijo, no, compadre, yo soy hombre. Y lo trajo a Treguilín y lo puso él para burlarse de él, ¿no? O de ofenderlo, de alguna manera, como diciendo, yo soy acá el protagonista, y si quieres burlarte de alguien, búrlate de él, ¿no? Acá está para que se burlen de él, ¿no? Después, viendo en la noche los programas de televisión, estos de Canal 4, de Canal 2, vemos que continúa o sigue habiendo una burla, digamos, a las personas por su condición étnica, ¿no? O por la procedencia de la cual vienen, ¿no? Entonces, si este programa ya hace 10, 15, 20 años, y vemos ahora que estos programas repiten estos mismos estereotipos, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? ¿Qué cosas no cambian en el país para que esto siga ocurriendo? Bueno, en primer término creo que lo que has señalado son claros reflejos de actitudes y de situaciones donde el racismo es evidente, ¿no? Sobre todo contra las personas indígenas, andinas, afroperuanas, donde todavía se mantiene esta visión y esta perspectiva de que hay inferiores y superiores. Entonces, pese a que hay el no reconocimiento a la existencia del racismo, creo que esa es una de las situaciones más claras que no permiten que avancemos como nosotros quisiéramos. Se han dado algunos cambios, se han dado algunos avances, pero no son suficientes, porque las personas que tendrían la potestad de reflejar y dar a conocer que hay cambios, las personas que tienen la posibilidad en los programas de televisión de no ridiculizar a una persona por su origen étnico, a un afroperuano o a un negro o a un indígena, es allí donde se debería dar el cambio. Pero los cambios no se dan solamente por cuestiones de leyes o por cuestiones de mandatos. Los cambios se tienen que dar de manera mucho más estructural, de una manera mucho más profunda. Y en la medida que no lo asumamos en los distintos niveles, incluso a nivel del gobierno y del Estado, no vamos a tener algo real y evidente que pueda permitir que realmente digamos que el racismo está eliminándose. Sí, bueno, coincido con lo que dice Sofía, ¿no? Es decir, realmente son los procesos sociales y los procesos políticos, porque muchas veces la gente cree que con una sola ley se pueden cambiar las cosas, ¿no? Ya es concebida la frase que tenemos en el país que realmente las leyes peruanas, si no las evalúan en calidad y contenido y lo que regulan son muy buenas, de mucha calidad y realmente muy bien redactadas y estructuradas, ¿no? Además, los juristas nos alaban en ese campo, el tema es que no se cumplen las normas, ¿no? Y hay un principio del derecho que dice pues que son los procesos sociales y políticos realmente los que cambian las realidades y luego esto se traduce en leyes, no al revés, ¿no? No es que con una ley vamos a cambiar la situación. Ahora bien, mencionabas tú que hace un momento el tema de Fernando, ¿no? Es decir, es interesante la reflexión de que hace 20 años teníamos esta situación en la cual se burlaba, además él directamente, ¿no? Aludía a la etnia de las personas diciendo negra, ponte aquí, vieja y no sé qué. Entonces, esto lejos de haber mejorado, al contrario, nosotros consideramos que incluso sea inconscientemente o conscientemente legitimado, ¿no? Porque 20 años después deberíamos haber avanzado un poco. Y vemos ahí pues a un Carlos Álvarez, o un programa como el de América Televisión, ¿no? Donde todos los chistes, entre comillas chistes, pues, aluden a la etnia de las personas y no se superan, no solamente en este caso, sino en el caso de otras personas que se supone que son de la televisión y que se les asume como inteligentes, como Jaime Bailey, que es una persona que 2 o 3 veces ha dicho frases extremadamente racistas, ¿no? Como aquella vez se mencionó que más allá de la opción política de cada persona hay que respetar los votos de todos. Dijeron que las personas que habían votado por determinado candidato político era porque el oxígeno no llegaba a la tierra, ¿no? Entonces, cosas como estas pues son inconcebibles en otros países, ¿no? Lamentablemente aquí muchas veces no se hace la frente de la verdad. En todo caso, la reflexión, según lo que tú dices, es que nos hemos acostumbrado un poco a reírnos en base a los estereotipos que nos vende la televisión. Entonces yo cuando mandaba la publicidad de este programa, un poco haciendo alusión, yo le preguntaba a las personas a las cuales invitaba a escuchar el programa es, ¿tú eres racista? Y esto da la alusión de que en realidad en un país racista nadie es racista, ¿no? Porque es muy complicado decir o definir racismo, y eso es lo que yo lo he visto, ¿no? En realidad un amigo le decía, bueno,
¿a ti te gusta la paisana cajita? Le decía, sí, sí me gusta, pero tú eres racista. No, no soy racista. Entonces le decía, ¿por qué nos causa gracia, ¿no?, aquello que hace alusión a la condición racial de las personas, o de repente la forma como los quechohablantes hablan el español, todo masticado, y sin embargo, no parodiamos otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, nos burlamos del acento del quechohablante cuando habla español, pero de repente no nos causa tanta gracia de la forma como habla el extranjero, ¿no?, nuestro español. Esos estereotipos deciden alimentarnos. La pregunta es, ¿cómo los cambiamos si estamos asumiéndolos ya como algo completamente natural? Creo que el cambio debe darse en distintos niveles, ¿no? Nosotros, por lo menos, desde sociedad civil, en la Mesa contra el Racismo de la Coordinadora de Derechos Humanos, estamos realizando distintas acciones, tanto de incidencia política como campañas de sensibilización. En este caso, la más reciente, estamos desarrollando una campaña denominada Sácale tarjeta roja al racismo, que es una campaña que estamos trabajándola en los estadios de fútbol. Hemos firmado y tenemos un convenio con la Agremiación de Futbolistas del Perú, de futbolistas profesionales. Ellos felizmente han tenido una respuesta positiva y la finalidad es que el racismo que se evidencia definitivamente en las canchas de fútbol con las agresiones, especialmente a los futbolistas afroperuanos, a los futbolistas negros, haciendo alusión a animales, a simios, a gorilas, es una situación que definitivamente no podemos permitir y es una clara evidencia de que existe racismo. Pero hay que realizar campañas de sensibilización, hay que hacer que la gente sepa que está actuando mal, hay que hacer que la gente sepa que el decir negro en un contexto de esa manera o el aludir a un animal para simular y en el momento que tiene la pelota, por ejemplo, un afroperuano, no es una cuestión natural, no es una cuestión del fútbol, no es una cuestión que nosotros tenemos que aceptarla porque así se da, ¿no? Es una situación de racismo, es una situación de discriminación racial que no se debe permitir y que no podemos tolerar y que nosotros no podemos avalar. Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos porque haya una reflexión, haya una movilización social en el tema y que también hayan acciones de incidencia política, de cambios a nivel legislativo y sanciones mucho más duras cada vez, que quizás Gustavo pueda darte mayor detalle sobre las sanciones que sí existen a nivel legal hacia las personas racistas, pero creemos que hay que avanzar mucho más en eso. La pregunta es, perdón Gustavo, ¿qué hacemos en este caso si personas, por ejemplo, que están en el mismo estado representando, ponía el ejemplo, por ejemplo, de los Flores Araos, que se refirió alguna vez a ciertos lugareños como Llamas o Guanacos, ¿no?, que todos lo hemos escuchado, ¿no?, o por ahí de repente el papá de alguna candidata que le dijo Eugenio de Harvard también al señor Toledo, ¿no? ¿Qué hacemos si estos personajes que nos gobiernan, ¿no?, tienen esa mentalidad todavía retrógrada, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar la situación si estos personajes nos representan aún? Bueno, lamentablemente, como bien lo ha apuntado Sofía, pues existe una situación de discriminación y existe una situación legal también que uno debería atender. ¿Qué se puede hacer? Muy simple. Hay, por ejemplo, delitos que se cometen contra el honor, por ejemplo. ¿No? Estos, ya que conocen la mayoría de la gente, cuando alguien difama a alguien, pues va y le hace una denuncia y muchas veces es una querella. Eso es una figura penal. Bueno, así como existe esa figura penal, existe el delito de discriminación también. Es reciente, desde hace algunos años atrás. Es decir, la persona que discrimina a otro por cualquier razón, etnia, género, etc., tiene una sanción penal que va hasta los 5 años incluso, ¿no?, cuando son delitos agravados. Pero quizá podemos hacer. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y seguimos por este tema tan interesante aquí sobre el racismo, antihéroes de la radio. Volvemos.